quimioterapia. Estamos intentando establecer de nuevo contacto con nuestro invitado en el día de hoy en la entrevista de Global News de CNP Zulia, Andrés Caleca, para hablar precisamente sobre el panorama electoral que se cierne sobre Venezuela. Tenemos un Consejo Nacional Electoral recién designado por el Tribunal Supremo de Justicia que convocó a un nuevo proceso electoral para el 6 de diciembre, con unas modificaciones en cuanto a la cantidad de diputados elevada a 277. Tenemos un país, si se quiere, dividido entre personas que sí o sí deciden votar indistintamente de las condiciones y otro grupo de venezolanos que dicen o prefieren no votar en estas elecciones hasta tanto no haya condiciones. Lo cierto es que nuestro invitado en el día de hoy, el señor Caleca, tiene todo un conocimiento de peso, es un portavoz por demás calificado para ofrecernos detalles, orientación, información cierta y certera sobre la realidad electoral de nuestro país y si es realmente viable o no pensar en un proceso electoral para el mes de diciembre. Recordemos que desde el mismo momento en que se anuncia al mes de diciembre solo hay un margen de 6 meses y muchos especialistas estiman que este corto lapso no sería suficiente para organizar un proceso electoral con las mínimas garantías. Seguimos revisando titulares, esperando a ver si volvemos a establecer contacto con el señor Caleca. A ver, volvemos a invitarlo. Si logramos solventar el problema de audio. Creo que ahora sí. Ahora sí lo estamos escuchando, señor Caleca. ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Me oyes? Perfectamente. Perfecto. Bueno, tuvimos que cambiar de aparato. Ah, bueno, esas cosas pasan. Si no es el internet, una cosa es la otra. Sí, es mi teléfono, definitivamente. Bueno, pero ¿Cómo gracias. estás, Leti? Muy bien, gracias. Buenas Súper tardes. agradecida, de verdad, en nombre del Colegio Nacional de Periodistas que nos permita hacer este contacto con usted. De verdad que sí, de corazón, muchísimas gracias. Bueno, ya en parte lo había presentado dando tiempo a que se lograra conectar y quiero destacar de entrada, porque me llama mucho la atención su perfil en Twitter, una red de la cual usted es muy activo. Allí se identifica como 2 victorias. Llevé Ferrominera a ser empresa con presencia mundial y presidí el CNE durante 5 elecciones en sana paz y con resultados respetados por todos, algo que desde prácticamente del año 99 que usted dejó de presidir el CNE, los venezolanos no lo hemos presenciado. Sí, claro, porque fíjate tú, exactamente después de nuestra gestión en el CNE, cuando se puso en vigencia la nueva constitución que por cierto incluía por primera vez como un rango constitucional el carácter independiente de los miembros del Consejo Nacional Electoral, lo primero que hizo esa asamblea constituyente, 8 días después de aprobada esa constitución, que se aprobó en referéndum popular, tú debes recordar, sí, en el año 99, fue la última elección que yo presidí, inmediatamente después designaron un Consejo Nacional Electoral totalmente chavista. Es decir, en la primera violación de la Constitución del 99 que ha hecho el chavismo y que no ha dejado de hacer, por supuesto, a partir de ahí hasta el sol de hoy, no solo en ese aspecto, sino en infinidad de otros aspectos, la primera violación, repito, fue el carácter independiente del Consejo Nacional Electoral y haber nombrado un Consejo Nacional Electoral totalmente chavista. Desde entonces hasta hoy. Por eso, la legitimidad de las elecciones, a partir de ese momento, adquirió varios escalones mucho menores que en aquella oportunidad. En aquella oportunidad habíamos sido designados 7 independientes, eran 7, no 5,
por el viejo Congreso de la República, designados con todas las de la ley, como decía la Constitución del 61, con las 2/3 partes del Congreso, de las fracciones del Congreso, de los votos del Congreso. Y por cierto, el Congreso nos designaba, tal cual como lo dice la ley actual, no designaba presidente y vicepresidente, se designaban los 7 miembros principales y sus suplentes, y ellos, los principales, en su sesión de instalación, elegían un presidente y 2 vicepresidentes. Ahora todo eso se lo saltaron a la torera, como te digo, inmediatamente después de aprobada la Constitución. Primero, en estas cosas farsantes, de farsa, pues, que caracteriza este movimiento político que conocemos como el chavismo. Primero, agarraron aquella independencia de los miembros del Consejo Electoral, que antes era un tema de ley, y lo convirtieron en un tema constitucional. Y inmediatamente después lo violaron. Así son ellos, ¿no? La estrenaron y la violaron. La estrenaron y la violaron. Así es la cosa. Por eso yo me siento muy orgulloso, y todos los que trabajamos allí, me he dado cuenta con el pasar de los años que no solo los rectores, sino también mucho del personal que trabajó en el Consejo Electoral en esa época, y también una incidencia peligrosa, porque te voy a dar por aquí, muchos de los militares del Plan República que trabajaron con nosotros en ese momento, que ahora son generales y tal y qué sé yo, están muy orgullosos de esas 5 elecciones que se hicieron, pero no solo de esas 5 las presidí yo, pero como miembro del Consejo Electoral estuve en 2 más, nada más y nada menos que en la elección que dio como resultado que el señor Chávez fuera electo presidente de la República, el comandante Chávez. De manera que toda esa gente se siente muy orgullosa de esos años, donde por primera vez un Consejo Electoral independiente, porque hasta ese momento el Consejo Supremo Electoral, la gente no lo recuerda, la ley anterior era así, el Consejo Supremo Electoral estaba integrado por todos los partidos políticos, con un presidente que era independiente, pero el resto de los integrantes del Consejo Electoral eran los representantes de los distintos partidos políticos que se cuidaban entre sí, una especie así de la mano invisible del mercado, ¿no? Bueno, eso funcionó perfecto, te advierto, eso no es que es descartable, pero cambió la ley en el año 87, se fue a la independencia, nosotros fuimos el primer Consejo Nacional Electoral con ese nombre, como independiente, y además los que automatizamos por primera vez en la historia el proceso electoral venezolano. Y además... Entonces es una gesta muy interesante. Y tan interesante que, bueno, leyendo, indagando, cómo no, buen provecho, que le aproveche su cafecito, que me hace falta a mí el cafecito venezolano, déjeme decir. Indagando sobre su gestión en el frente del CNE, también se hizo célebre porque desafió al propio Chávez, incluso lo multó por aquellas violaciones, aquellos mítines que hacía para promover su Asamblea Nacional. Inmiscuyéndose en la campaña electoral. Inmiscuyéndose en la campaña electoral cuando eso está absolutamente prohibido. Desde entonces, bueno, a partir de ahí, claro, con un CNE totalmente chavista, a partir de ahí, eso es moneda corriente en la política venezolana, que el presidente de la República, los gobernadores de estado, los ministros, se inmiscuyen en la campaña electoral violando todas las leyes. El poder ejecutivo es un poder que tiene que extraerse de la campaña electoral porque ejerce una influencia indebida no solo sobre los empleados públicos, sino sobre todos los ciudadanos que de alguna u otra manera somos controlados vía impositiva, vía represiva, vía educativa por el poder ejecutivo. Entonces la ley es muy seria en esto de que el poder ejecutivo y sus autoridades no pueden inmiscuirse en la asamblea, en las elecciones. Ahora, bueno, el señor Chávez fue el que empezó a patear eso, ¿no? Bueno, usted lo desafió y él le respondió, bueno, ¿cuánto tengo que pagar yo? Sí, lo pagaron. Primero hicieron volvemos a lo mismo, ¿no? La demagogia típica, hicieron una recolecta con la gente. Me acuerdo aquella gente pobrísima que apoyaba a Chávez de todo corazón y con todo el entusiasmo. Le quitaron plata a esa gente, chicos, para hacer el pago. Y después, ¿verdad que el señor Chávez pagó con un cheque personal de él, de su caja de ahorros, del ejército, de la Fuerza Armada? Y ese dinero que recogieron nadie sabe qué se hizo, alguien se lo robó, ¿no? Como son todos estos tipos. Le sacaron plata a la pobre gente en la calle, pedían en todas las esquinas, particularmente en los barrios de Caracas, y aquella gente con gran candor y con gran entusiasmo, me acuerdo que fueron al Consejo Electoral, era una manifestación como de 5,000 personas, yo salí
me tiraban los billeticos encima, toma, la gente tirando sus billeticos. Al final recogieron, según dice el Quinta República, recogieron unos 80 millones de bolívares de la época, y ese dinero, por supuesto, se desapareció. Porque, como te digo, Chávez pagó con un cheque personal de su peculio. Claro. No recuerdo cuánto fue la multa. Eran unidades tributarias. Y como cosa curiosa, porque debo decirte que es el único caso en la historia de Venezuela que ha sido multado un presidente en el ejercicio de sus funciones. Pero ni siquiera una multa de tránsito, pues en este caso una multa grave, porque era violación de la ley electoral. Pero un presidente jamás había sido multado. Entonces, cuando el señor Chávez llegó con su cheque al Consejo Electoral a entregarnos el cheque, preguntó, bueno, ¿el nombre de quién hago el cheque? Nadie sabía, ni nadie sabía a dónde había que depositar ese cheque. Bueno, después hubo que hacer unas consultas con los juristas y tal, y se llegó a la conclusión de que el cheque tenía que pagarlo en las taquillas del Banco Central de Venezuela. Esa es la historia, la anécdota de esto. De manera que Chávez sí cumplió, sí pagó. En esa campaña electoral se quedó callado, cosa que fue la única vez que alguien lo logró en la vida. Se quedó callado porque ni el rey de España lo logró. Sí. Y después, por supuesto, a partir de ahí, con un CNE ya totalmente cooptado y a su favor, hicieron lo que le dio la gana. Y lo más grave de todo, utilizar los recursos del Estado, que son de todos los venezolanos, de una manera abusiva y descarada para garantizarse sus victorias electorales. Precisamente, bueno, esta anécdota, parte de nuestra historia, nos lleva al día de hoy. Tenemos un CNE que fue recién designado por un Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez fue designado de manera irregular. Eso fue el 1 de julio. Y una vez que lo designaron, decidió que el 6 de diciembre iban a haber elecciones parlamentarias. Y no solamente eso, no solamente que iba a haber elecciones parlamentarias, sino que elevó la cantidad de diputados a 277. ¿Es este CNE el cuerpo idóneo para hacer un llamado a elecciones en el país? Y son estos rectores que ya sabemos en su gran mayoría que no son para nada independientes, los idóneos para dirigir el CNE. Mira, absolutamente no, sin ninguna duda. Pero tenemos que hacer una pequeña historia porque yo quiero hacer una crítica, por favor, a la Asamblea Nacional. Mira, por favor, todos sabemos que las elecciones parlamentarias estaban previstas o estaban obligadas de hacerse antes del 5 de enero del año 2021. Porque el 5 de enero del año 2021, esta Asamblea Nacional, que fue electa en el 2015, termina su periodo constitucional y en consecuencia tiene que ser renovada. Es decir, antes del 5 de enero del 2021 tenían que hacerse una ley. Eso lo sabemos desde que se promulgó la Constitución, ¿tú entiendes? Eso no es nada sobrevenido. Y la Asamblea Nacional, en función de eso, a mi juicio muy tarde, a finales del año 2019, empezó a discutir seriamente este problema y se logró, por cierto, que la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se había retirado del Congreso, en una actitud infantil y tal, y qué sé yo, y para montar ese parapeto inservible que es la Asamblea Nacional Constituyente, regresó, la fracción del PSUV regresó con la finalidad fundamental de ponerse de acuerdo para designar un CNE. Y empezó a caminar aquello que parecía inconcebible en el contexto político venezolano, y efectivamente se nombró en primer lugar a los 11 diputados que integrarían ese comité, y se logró por el consenso de todos los parlamentarios. Creo que fue por unanimidad en este caso. Hasta la fracción de María Corina votó en esta oportunidad. Se nombraron 11 representantes en ese comité, 6 de la oposición y 5 del chavismo, diputados me estoy refiriendo, de acuerdo más o menos a la correlación de fuerzas, y entonces el comité lo preside un diputado de la oposición, que es el diputado Ángel Medina de Primero Justicia. Posteriormente a eso vino la chapuza del 5 de enero, cuando no dejaron entrar los diputados al Parlamento, eligieron, así entre comillas, al señor que Parra, creo que se llama, como presidente de la Asamblea Nacional. Una chapuza, un desastre de esos típicos del chavismo. Pero a pesar de eso, a pesar de ese desastre y esa chapuza del 5 de enero, el comité de postulaciones se mantuvo y logró un acuerdo otra vez con el chavismo
para integrar a los 10 miembros faltantes del comité de postulaciones que tenían que venir de la sociedad civil. Y lo votaron. ¿Cómo lo votaron si había 2 congresos? Bueno, por un lado lo votaron los que estaban con Parra, por otro lado lo votaron los que estaban con Guaidó, y se constituyó el comité de postulaciones. Estamos hablando de febrero de este año. A partir de allí, no se reunieron más, a pesar de que ese comité lo presidía la oposición. No se reunieron más nunca. Y la excusa que dieron hace cuestión de un mes, se la oí yo directamente en un programa de televisión al diputado Ángel Medina de Primera Justicia, la excusa era la pandemia. Como que si nosotros no estamos hablando aquí por Instagram, como si los congresos de todas partes del mundo no se siguieron reuniendo, el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso de España, con las medidas adecuadas, por Zoom, por las distintas plataformas. Ah, no, estos abandonaron ese trabajo, y eso lo abandonó la oposición, señores. Eso hay que recordarlo. Importantísimo. Hay que recordarlo porque responsabilidad aquí tiene mucha gente. ¿Por qué lo abandonó la oposición? La excusa es la pandemia, repito, a mí esa excusa no me convence. Posiblemente porque no había claridad sobre si participar o no participar en el proceso electoral, y como tú ves, estamos todavía enfrascados en eso. La oposición venezolana, salvo eso que llaman la Mesa de Diálogo Nacional, esos pequeños partidos de Timoteo Zambrano, el MAS, Claudio Fermín, salvo ese pequeño grupo de la oposición, el grueso de la oposición venezolana, bueno, y el otro, y María Corina Machado, que dice que no hay que hacer elecciones y no hay elecciones, y Ledesma y este grupo, el grueso de la oposición venezolana representada en la Asamblea Nacional, no ha decidido, no tiene una estrategia clara sobre qué hacer con el proceso electoral. Entonces, bueno, aprovechando ese vacío, el Tribunal Supremo de Justicia, y entonces ahora veremos, me empato en tu planteamiento, el Tribunal Supremo de Justicia, una vez más, violando la Constitución, designa al Consejo Nacional Electoral declarando una omisión legislativa. Esa es una figura que, mira, los más importantes juristas de este país, Bruercaría, etcétera, han discutido enormemente. Es una figura que significa una interpretación interesada y desnaturalizada del concepto constitucional. ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo de Justicia, por la vía de la omisión legislativa, usurpa las funciones de la Asamblea Nacional? Eso es absurdo. Pero porque este Tribunal Supremo no solo hace eso, ¿no? Cambia la Constitución, hace cualquier barbaridad. Pero entre las barbaridades que hace esta, la viene haciendo en los últimos 6 consejos nacionales electorales que han sido designados en Venezuela, han sido designados con esa figura, violando la Constitución que dice que tiene que ser la Asamblea Nacional en sus 2/3 partes, con las 2/3 partes de sus integrantes. Bueno, adicionalmente entonces, se nombran estos señores, estos flamantes señores, que no son independientes nada. Para nada. Ah, bueno, una cosa curiosísima. El Tribunal Supremo de Justicia nombra a 2 de sus integrantes en el Consejo Nacional Electoral. O sea, se autonombran, ¿no? Unas cosas que se dan en Venezuela que son el hazmerreír del planeta. Menos mal que nadie se entera, porque todo el mundo está en la pandemia y tal, pero si se enteraran, sería una vergüenza ajena, una pena ajena del desastre institucional el que el chavismo ha convertido a este país. Bueno, dos jueces de estas magistradas, ellas se nombran ellas mismas. Y después abiertamente dicen, mira, que son 3 representantes del gobierno y 2 de la oposición. Unos y otros. Yo he oído al señor Rafael Simón Jiménez hablando en nombre de la oposición. Es decir, se echaron la torera, no solo la designación por parte de la Asamblea Nacional que establece la Constitución, sino el carácter independiente de los miembros del Consejo Electoral. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué podía pasar? Lo previsible, un Consejo Electoral nacido de este parto de los montes no iba a producir sino otros partos de los montes. Y lo primero que hacen, su primera decisión, es agarrar nada más y nada menos que la Asamblea Nacional y aumentarle 100 diputados de un plumazo, sin que nadie sepa cuál es la razón, sin ninguna justificación, sin haberlo discutido con nadie, y lo más importante, sin haber modificado la Constitución. La Constitución establece. ¿Sí? Ajá, a eso voy, señor Careca. Pueden, o sea, en un país normal, que ya sabemos que el de nosotros no es, con leyes normales, con Estado de Derecho, que sabemos que el de nosotros no es, ¿cuál es el deber ser para llevar a cabo o para tomar esta decisión que en un país normal sería legal?
pero que en el de nosotros no es. Bueno, en un país normal tendrías que cambiar la Constitución, con los mecanismos que dice la Constitución para cambiarla, porque resulta que el número de integrantes de la Asamblea Nacional está establecido en la Constitución, en el artículo 186. Estos señores lo metieron en la Constitución, así como metieron, ¿te acuerdas que te comenté? En la Constitución le dieron rango constitucional a la independencia de los miembros, también le dieron rango constitucional al número de integrantes de la Asamblea. Yo recuerdo que estando la Asamblea Nacional Constituyente, aquella que hizo la Constitución, la que presidía Luis Miquilena, en funciones, ellos tenían una comisión especial que estudiaba lo que llamaron hasta el sol de hoy el poder electoral. Bueno, esa comisión la presidía el diputado William Lara, que lamentablemente falleció hace muchos años. Sí. Y ellos fueron a hablar conmigo en el Consejo Electoral con los distintos puntos que ellos pretendían incorporar a la Constitución para oír la opinión del Consejo Electoral. Y uno de esos puntos era este, el artículo 186 que dice que la Asamblea Nacional, el número de sus integrantes será calculado en base al 1.1% de la base poblacional del país. Y yo les dije, cuando dijeron eso, ¿y por qué ustedes van a poner esto en la Constitución? Si esto nunca ha estado en la Constitución, eso es un tema de ley que es fácil de manejar en caso de que en el futuro se quiera volver a una Cámara más grande por razones de que aumenta mucho la población o por cualquier razón política. Y vas al Congreso, modificas la ley y punto. Claro. Si lo metes en la Constitución, lo metes en la camisa de fuerza, que significa cambiar una Constitución. En el caso de la venezolana, tienes incluso que convocar un referéndum nacional para poder modificar un artículo de la Constitución. Bueno, no, estos señores se lo echaron a la torera, aumentaron el número de diputados, violando el artículo 186 de la Constitución de la República, o cambiándolo, eliminándolo, lo que sea. O sea, este Consejo Electoral no solo viola la ley, viola la Constitución. En un país normal, si hubieran hecho eso, estarían presos. ¿Entiendes? Presos absolutos por rebelión, por desacato, por qué sé yo, por cualquier cosa. Han violado la Constitución, que era la ley fundamental de un país. Y entonces a partir de allí las violaciones, bueno, de todo tipo. Mira, convocan un proceso electoral con 5 meses de anticipación, cuando la ley y todo el ordenamiento jurídico dice que no puede ser convocado un acto electoral, ni ninguno de sus elementos de programa pueden ser modificados, sino 6 meses antes de la fecha de la convocatoria. Esto lo hacen con 5 meses. Después incorporan una lista nacional. O sea, no solo vas a elegir diputados, como dice la Constitución y las leyes, nominales por circunscripciones y por lista por las regiones, porque la Constitución dice que el Parlamento tiene un origen en las regiones. El Parlamento es representante de las distintas regiones del país de forma proporcional. De allí su carácter representativo. Entonces estos tipos inventan una lista nacional. O sea, hay unos diputados que representan a todo Venezuela y unos diputados que representan el Zulia. O sea, son menos, esos diputados son menos importantes que los que representan a todos. ¿De dónde sacaron esa lista nacional? Un artículo que no existe. Esto no se ha visto jamás en la historia electoral venezolana, que los tipos se sacan de la chistera un número de diputados que no existe en la ley, ni en la Constitución, ni está previsto en una elección de esta naturaleza. Bueno, adicionalmente, cambian entonces la base poblacional de 1.1 que dice la Asamblea Nacional, que dice la Constitución Nacional, a 0.4. En consecuencia, aumenta el número de representantes de 166 a 277. Y lo hacen diciendo que como el INE, el Instituto Nacional de Estadística, reporta que se ha aumentado el número de votantes, la población venezolana ha aumentado a 32 millones de personas, por eso que llegan a esa cifra de 277. ¿Y la diáspora no existe? Bueno, porque eso es otro tema. El tema es la base poblacional, independientemente de que haya una gente que haya migrado. El próximo censo lo reflejará. Pero el INE no tomó en cuenta eso, ¿no? En su análisis eso no lo tomó en cuenta, pero no importa. El tema es que esto dicen, el INE dijo que eran 32 millones y por eso sacamos la cuenta así. Señores, la ley dice que las proyecciones de la base poblacional tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional con las 2/3 partes de sus integrantes. Y nadie llevó eso a la Asamblea Nacional.
El INE mandó un papel diciendo, mira, ahora somos 32 millones. Ah, ok, 32 millones. Me imagino que el señor Rafael Simón Jiménez y la señora Alfonso sacaron una calculadora, una cuenta. Ah, me da 277 diputados. Sin ninguna justificación, violando la ley. Además, en un proceso eleccionario que, mira, aquí lo que va a pasar es que un diputado en Amazonas va a ser electo por 200 votos. Tú vas a ver, mientras que un diputado en el Zulia va a costar 600.000 votos. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad? Claro. ¿Qué se esconde detrás de esto? Porque la Esa gente es la gran también tiene pregunta que que saber. se hace la gente, claro. Sí, ¿por qué hicieron eso? Bueno, hicieron eso porque el PSUV quiere garantizarse las 2/3 partes de esa Asamblea Nacional, porque la proporcionalidad, la representación de las minorías, todo eso que dicen ellos que es la razón por la cual han modificado esto ilegal e inconstitucionalmente, pero bueno, es la justificación que le dan. Todo eso lo podías hacer con 166 diputados, no tenía por qué llegar a 277. El problema es que si 166, la oposición, aunque solo participe esta gente de la Mesa de Diálogo Nacional, obtiene 40, 50 diputados, pierde las 2/3 partes del PSUV. Claro. Por eso aumentan a 277 y además desproporcionalmente, de manera que controlando Apure, Cogede, del Tamacuro, Sucre, los pequeñitos estados, independientemente de lo que pasa en las grandes ciudades, el PSUV mete las 2/3 partes, 160 diputados. Ahora vamos y controlarán la asamblea. No, continúa. Esa es la razón. Ok, vamos a hacer un ejercicio, lo quisiera invitar a que se ubique nuevamente en el año 99, siendo usted rector del Consejo Nacional Electoral y hay un ministro de la Defensa, un poco retrotrayendo la situación reciente que vimos con Padrino López, que dice, bueno, que la oposición nunca tendrá aspiración, nunca llegará al poder. ¿Qué hubiese hecho usted? Porque si a ver, vamos, a la fecha el CNE actual recién nombrado no se ha pronunciado, se pronunció todo el mundo, hasta distintos países rechazó ese pronunciamiento del 5 de julio de Vladimir. Pero ¿qué hubiese hecho usted o qué hubiese hecho un rector del Consejo Nacional Electoral en un país normal? Bueno, yo hubiera armado un escándalo, si hubiera sido el presidente del CNE, por supuesto, y hubiera mandado a callar al ministro de la Defensa y a retractarse de su declaración, y si no lo hubiéramos multado, le hubiéramos aplicado la ley electoral, lo hubiéramos multado y lo hubiéramos llevado a la Fiscalía General de la República, porque eso es un delito electoral, en un contexto de una campaña electoral ya convocada, como lo hizo el señor Padrino. Si él lo hubiera dicho hace 2 meses, bueno, es una violación de la Constitución, del carácter apolítico de las Fuerzas Armadas, etcétera, que estos señores del alto mando hacen a cada rato y que vienen haciendo desde que Chávez estaba vivo. Pero en el contexto de un proceso electoral ya convocado como este, es una violación de la ley electoral y está claramente penada en la ley electoral. Entonces, bueno, yo recuerdo, retrotrayéndonos, siendo yo presidente del Consejo Electoral, mandamos a sacar del aire el programa a lo presidente. Por cierto, claro, no se transmitía por radio en ese momento, sino por BTV, cuya presidenta era Maripili Hernández, la periodista Maripili Hernández, y el programa se hacía entre ella y el presidente de la República. Nosotros le ordenamos al presidente de la República que suspendiera ese programa, que no lo podía seguir emitiendo hasta que terminara la campaña electoral. La señora Maripili Hernández dijo que ella no iba a suspender nada, y nosotros llamamos al ministro de la Defensa y le dimos la orden como jefe del Plan República, al ministro de Defensa, no, al jefe del Comando Estratégico Operacional, que era el jefe del Plan República, pero claro, estaba allí el ministro de la Defensa y le dimos la orden. Tienen que, si transmiten, si empieza la transmisión del programa esta noche, les ordeno que tumben la señal en los mecedores en el Ávila. Y estos militares inmediatamente fueron de allí a donde el presidente de la República a decirle, mire, no nos queda más remedio que acatar lo que dice el Consejo Electoral, de manera que si usted va a transmitir, vamos a tumbar la señal. Era otro país, ¿tú me entiendes? Era otro Funcionaba país. La división de poderes, los militares eran, a pesar de que venían de estar todos ellos implicados en los golpes de Estado, tenían todavía una visión institucional y había un sentido de la democracia que el chavismo ha venido pateando durante 20 años para llevar al país a este desastre que hoy tenemos. Con una concepción muy clara, porque la gente se pregunta, y yo no quiero que
que de esta entrevista, el que nos esté oyendo, llegue a la conclusión, bueno, pero mira, Caleca está clarísimo con todo lo que está diciendo, de manera que aquí no hay que votar y hay que retirarse de todo eso. Precisamente Luis Ángel Llanes está en este momento planteando, porque lo está escuchando, dice que podemos esperar de este régimen que todo lo hace a su conveniencia. Y es la inquietud, y por eso nuestra inquietud de conversar con usted, un poco para aclarar esta realidad que nos está afectando. Porque, por ejemplo, usted hablaba claramente del tema de los lapsos que no se han cumplido, de la ilegitimidad de la constitución del actual CNE que fue nombrado en función de una manipulación de la ley del Tribunal Supremo de Justicia a través de un supuesto vacío de poder, pero no hemos ido un poco más allá. Vimos que hay un lapso que es menor al establecido en la ley, pero hablemos también de la plataforma, de la estructura, porque el CNE no es solo rectores, el CNE es todo un personal calificado que no solamente está en Caracas, que está en las regiones, está la estructura más la plataforma tecnológica en estos momentos en Venezuela, lista para llevar a cabo un proceso electoral de la envergadura y la complicación, porque lo han complicado más como son unas parlamentarias. Por supuesto que no. Yo lo vengo diciendo desde por lo menos del año 19, vengo diciendo cuando hablábamos de que era necesario nombrar el Consejo Electoral, la razón por la cual yo lo planteaba con urgencia en los sitios donde me reunía y en los medios de comunicación, era porque decía, miren, unas elecciones parlamentarias para que sean mínimamente confiables requieren por lo menos 10 meses de participación. Imagínate. Eso estoy hablando de mediados del año 2019, cuando todavía había tiempo. De manera que apúrense a nombrar Consejo Electoral, que nunca me hicieron caso a eso, y ahora vienen y la convocan 5 meses antes. Bueno, estamos presentando un problemita de conexión con el señor Caleca. Hace referencia precisamente a la inquietud que le planteamos, porque tal como le señalábamos, el Consejo Nacional Electoral no es solamente un tema de rectores, de si son independientes o no, es un tema de personal calificado, no solamente en Caracas. Se nos cayó la comunicación, vamos a tratar de la conexión, de restablecerla. Decía que no es solamente un tema de rectores, sino también un tema de toda una estructura, porque es personal que sabemos que, como en toda institución de gobierno, como en toda empresa de gobierno, a raíz de esta crisis que agobia al país, muchos se han ido. Hay muchos especialistas que han decidido salir del país y precisamente han abandonado estas funciones en el Consejo Nacional Electoral. Recientemente hubo un incendio fuerte en las instalaciones de este ente que se decía había afectado a gran cantidad se cayó el internet. Bueno, habíamos como que durado mucho. Lamentablemente se cayó el internet y se nos interrumpe esta conexión. Ya estamos llegando casi a la hora, sabemos que nos corta. Aquí me está escribiendo, vamos a ver qué novedades me dice si no posponemos esta conexión y anunciamos. Ya estamos conectando con nuestro invitado en el día de hoy. Se trata, como ya hemos dicho, de Andrés Caleca. Andrés Caleca, vamos a esperar, acá estamos. Andrés Caleca es expresidente del Consejo Nacional. Estamos esperando precisamente que se conecte. Ojalá y logremos precisamente establecer nuevamente. Vamos a invitarlo para establecer esta conexión. Como bien saben, tenemos que casi que ir manual estableciendo esta conexión. Bueno, este es un esfuerzo que estamos realizando para llevarles a ustedes toda la información.
Nuevamente vamos a intentar. A ver, estamos solicitando al señor Caleca para lograr esta conexión. Vamos a ver si lo logramos. Seguimos insistiendo. Le decía que desde el Colegio Nacional de Periodistas estamos insistiendo en abrir ventanas. Por eso tenemos, por ejemplo, Jorge Berrueta, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, es quien se encarga de hacer los reportes desde Venezuela los días domingos. También tenemos desde España a Gaby Higuera, y así tenemos muchísimas periodistas que voluntariamente se han sumado a este voluntariado, vamos a llamarlo así, de valientes periodistas que desde distintas latitudes están dando la información. Esa información que por tema de censura, por tema de cierre de medios, se dificulta que llegue a los venezolanos. Nosotros insistimos. Bueno, seguimos aquí tratando de establecer el contacto con nuestro invitado, que para el día de hoy tenemos previsto conectar con Andrés Caleca, tal como hemos anunciado, expresidente del Consejo Nacional Electoral, con quien tenemos temas pendientes por abordar, pero insistimos y no lo logramos. Estamos tratando de... está allí, pero hay algo, bueno, sabemos también que el tema conectividad tampoco ayuda mucho en este proceso. Estamos saludando a todos que a esta hora están también a la expectativa de la entrevista y nosotros también bien pendientes. Vamos a tratar de establecer ese contacto. Aquí estoy escribiéndole precisamente a ver si nos permite establecer ese contacto que tanto estamos esperándolo. Nos deja. Vamos a ver. Seguimos aquí, vamos a ver si ahora sí. A ver. Como diríamos, si estamos en un programa de televisión, son gajes del oficio, estamos en vivo y se nos dificulta un poquito la conexión. De verdad que sí, estamos insistiendo con nuestro invitado en el día de hoy, Andrés Caleca. Ojalá de verdad podamos establecer. Miguel Ruiz, saludos de Santiago de Chile. Vemos a Laura Salazar, vemos Libet Araujo, Raúl Prieto, Fabira Palino. Sí, estamos... solicita, acepta, me aceptas y se cae. Es un tema de... Aquí estamos, finalmente. No estamos escuchándolo, señor Caleca. A ver, si no es una cosa, es la otra. A ver. No tengo audio. Ahora no logramos audio. No se logra la conexión. Insisto, hay algo del audio que no nos llega. Tengo buena imagen, pero no llega el audio. A ver, hay algo. Mucha gente, de verdad, muchísimas gracias a todos por estarse comunicando a esta hora, pero no logramos. No sé si es un tema del micrófono, señor Caleca, si intenta activarlo. ¿Usted me escucha? ¿Sí? Pero no recibimos su audio. A ver, intentamos de nuevo, le voy a dar su tiempo para que haga prueba, desconéctese
haga su prueba y yo voy por lo pronto a dar un repaso de las informaciones más importantes que están a esta hora, y cuando vea que intenta conectarse, inmediatamente yo voy a aceptar su invitación. Ok. A esta hora, titulares más importantes un poco para dar tiempo a que nuestro invitado en el día de hoy, el señor Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, logre solventar un detalle que tiene con el audio. Vamos a hacer un rápido repaso de los principales titulares que hasta ahora aparecen en la prensa nacional. Hablo nacional de Venezuela. Tarek El Aizami anunció que resultó positivo en la prueba molecular del COVID-19. Se trataría del tercer funcionario. Recordemos que en el día de ayer Diosdado Cabello anunció que habría resultado positivo en sus pruebas, y posteriormente fue ratificado también por Nicolás Maduro, y posteriormente el gobernador del Zulia, Omar Prieto, confirmó también que había resultado positivo. Otros titulares, esto lo destaca La Patilla: visita de Trump a Florida apunta a lucha contra el narcotráfico en Venezuela. Recordemos que hoy el presidente Trump se trasladó hacia Florida para reunirse con el Comando Sur. Allí tratarían situación Cuba-Venezuela. Sobran razones para continuar, dice Guaidó, quien aplaudió el nuevo espaldarazo del Europarlamento. Conferencia Episcopal Venezolana clamó por elecciones libres y exhortó a las Fuerzas Armadas a ponerse al servicio del pueblo. Vamos a ver nuevamente si logramos la conexión con nuestro invitado en el día de hoy, el señor Acá. Hemos tenido unas pequeñas dificultades, volvemos a insistir, dificultades de audio y el tema de la conectividad, que sabemos que es bastante crítico en Venezuela. Ahora sí, lo veo y no lo escucho. No lo escuchamos. Verificó audio, verificó micrófono. Algo está, no nos permite, qué lástima, no nos permite llevar a cabo esta conversación, porque la imagen está excelente, los tiempos están excelentes, pero el audio se nos hace bastante difícil. Nada. No recibimos audio. ¿Quiere volver a intentar? ¿Sí? Ok, nos volvemos a... Estos son gajes del oficio. Vamos a asumir que estamos en vivo en televisión. Tenemos ciertas dificultades. El señor Andrés Caleca se encuentra en la capital del país. Y bueno, allí tiene ciertas dificultades para lograr esta comunicación. Parte de lo que él me decía cuando lo contacté para esta entrevista, a quien le agradezco su disposición inmediatamente de aceptar nuestra invitación, es que, bueno, la petición normal es si la conectividad nos permite, ¿no?, enlazarnos. Entonces, bueno, estamos luchando contra eso, y ojalá de verdad nos permita establecer esta comunicación. Decía, y es parte también del tema que intentamos abordar hoy con nuestro invitado, el señor Caleca. Conferencia Episcopal Venezolana clamó por elecciones libres y exhortó a las Fuerzas Armadas a ponerse al servicio del pueblo. La pederastia, otro brote que estremece al oeste de Venezuela. Petrolera India volverá a intercambiar crudo venezolano bajo el régimen permitido por la OFAC. Familiares de los 6 de Citgo piden a Estados Unidos más acciones para liberar a los 6 ex ejecutivos. Otra de las informaciones que destaca, estamos leyendo el titulares que a esta hora reporta el portal de La Patilla.
Las secuelas a largo plazo pueden ser irreversibles. Venezolanos no consumen la proteína necesaria. Pacientes oncológicos en Venezuela requieren $700 para cubrir su ciclo de quimioterapia. Estamos intentando establecer de nuevo contacto con nuestro invitado en el día de hoy en la entrevista de Global News de CNP Zulia, Andrés Caleca, para hablar precisamente sobre el panorama electoral que se cierne sobre Venezuela. Tenemos un Consejo Nacional Electoral recién designado por el Tribunal Supremo de Justicia que convocó a un nuevo proceso electoral para el 6 de diciembre, con unas modificaciones en cuanto a la cantidad de diputados elevada a 277. Tenemos un país, si se quiere, dividido entre personas que sí o sí deciden votar indistintamente de las condiciones y otro grupo de venezolanos que dicen o prefieren no votar en estas elecciones hasta tanto no haya condiciones. Lo cierto es que nuestro invitado en el día de hoy, el señor Caleca, tiene todo un conocimiento de peso, es un portavoz por demás calificado para ofrecernos detalles, orientación, información cierta y certera sobre la realidad electoral de nuestro país y si es realmente viable o no pensar en un proceso electoral para el mes de diciembre. Recordemos que desde el mismo momento en que se anuncia al mes de diciembre solo hay un margen de 6 meses y muchos especialistas estiman que este corto lapso no sería suficiente para organizar un proceso electoral con las mínimas garantías. Seguimos revisando titulares, esperando a ver si volvemos a establecer contacto con el señor Caleca. A ver, volvemos a invitarlo. Si logramos solventar el problema de audio. Creo que ahora sí. Ahora sí lo estamos escuchando, señor Caleca. ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Me oyes? Perfectamente. Perfecto. Bueno, tuvimos que cambiar de aparato. Ah, bueno, esas cosas pasan. Si no es el internet, una cosa es la otra. Sí, es mi teléfono, definitivamente. Bueno, pero ¿Cómo gracias. estás, Leti? Muy bien, gracias. Buenas Súper tardes. agradecida, de verdad, en nombre del Colegio Nacional de Periodistas que nos permita hacer este contacto con usted. De verdad que sí, de corazón, muchísimas gracias. Bueno, ya en parte lo había presentado dando tiempo a que se lograra conectar y quiero destacar de entrada, porque me llama mucho la atención su perfil en Twitter, una red de la cual usted es muy activo. Allí se identifica como 2 victorias. Llevé Ferrominera a ser empresa con presencia mundial y presidí el CNE durante 5 elecciones en sana paz y con resultados respetados por todos, algo que desde prácticamente del año 99 que usted dejó de presidir el CNE, los venezolanos no lo hemos presenciado. Sí, claro, porque fíjate tú, exactamente después de nuestra gestión en el CNE, cuando se puso en vigencia la nueva constitución que por cierto incluía por primera vez como un rango constitucional el carácter independiente de los miembros del Consejo Nacional Electoral, lo primero que hizo esa asamblea constituyente, 8 días después de aprobada esa constitución, que se aprobó en referéndum popular, tú debes recordar, sí, en el año 99, fue la última elección que yo presidí, inmediatamente después designaron un Consejo Nacional Electoral totalmente chavista. Es decir, en la primera violación de la Constitución del 99 que ha hecho el chavismo y que no ha dejado de hacer, por supuesto, a partir de ahí hasta el sol de hoy, no solo en ese aspecto, sino en infinidad de otros aspectos, la primera violación, repito, fue el carácter independiente del Consejo Nacional Electoral y haber nombrado un Consejo Nacional Electoral totalmente chavista.
desde entonces hasta hoy. Por eso la legitimidad de las elecciones a partir de ese momento adquirió varios escalones mucho menores que en aquella oportunidad. En aquella oportunidad habíamos sido designados 7 independientes, eran 7, no 5, por el viejo Congreso de la República, designados con todas las de la ley, como decía la Constitución del 61, con las 2/3 partes del Congreso, de las fracciones del Congreso, de los votos del Congreso. Y por cierto, el Congreso nos designaba, tal cual como lo dice la ley actual, no designaba presidente y vicepresidente, se designaban los 7 miembros principales y sus suplentes, y ellos, los principales, en su sesión de instalación, elegían un presidente y 2 vicepresidentes. Ahora todo eso se lo saltaron a la torera, como te digo, inmediatamente después de aprobada la Constitución. Primero, en estas cosas farsantes, de farsa, pues, que caracteriza este movimiento político que conocemos como el chavismo. Primero, agarraron aquella independencia de los miembros del Consejo Electoral, que antes era un tema de ley, y lo convirtieron en un tema constitucional. Y inmediatamente después lo violaron. Así son ellos, ¿no? La estrenaron y la violaron. La estrenaron y la violaron. Así es la cosa. Por eso yo me siento muy orgulloso, y todos los que trabajamos allí, me he dado cuenta con el pasar de los años que no solo los rectores, sino también mucho del personal que trabajó en el Consejo Electoral en esa época, y también una incidencia peligrosa, porque te voy a dar por aquí, muchos de los militares del Plan República que trabajaron con nosotros en ese momento, que ahora son generales y tal y qué sé yo, están muy orgullosos de esas 5 elecciones que se hicieron, pero no solo de esas 5 las presidí yo, pero como miembro del Consejo Electoral estuve en 2 más, nada más y nada menos que en la elección que dio como resultado que el señor Chávez fuera electo presidente de la República, el comandante Chávez. De manera que toda esa gente se siente muy orgullosa de esos años, donde por primera vez un Consejo Electoral independiente, porque hasta ese momento el Consejo Supremo Electoral, la gente no lo recuerda, la ley anterior era así, el Consejo Supremo Electoral estaba integrado por todos los partidos políticos, con un presidente que era independiente, pero el resto de los integrantes del Consejo Electoral eran los representantes de los distintos partidos políticos que se cuidaban entre sí, una especie así de la mano invisible del mercado, ¿no? Bueno, eso funcionó perfecto, te advierto, eso no es que es descartable, pero cambió la ley en el año 87, se fue a la independencia, nosotros fuimos el primer Consejo Nacional Electoral con ese nombre, como independiente, y además los que automatizamos por primera vez en la historia el proceso electoral venezolano. Y además... Entonces es una gesta muy interesante. Y tan interesante que, bueno, leyendo, indagando, cómo no, buen provecho, que le aproveche su cafecito, que me hace falta a mí el cafecito venezolano, déjeme decir. Indagando sobre su gestión en el frente del CNE, también se hizo célebre porque desafió al propio Chávez, incluso lo multó por aquellas violaciones, aquellos mítines que hacía para promover su Asamblea Nacional. Inmiscuyéndose en la campaña electoral. Inmiscuyéndose en la campaña electoral cuando eso está absolutamente prohibido. Desde entonces, bueno, a partir de ahí, claro, con un CNE totalmente chavista, a partir de ahí, eso es moneda corriente en la política venezolana, que el presidente de la República, los gobernadores de Estado, los ministros, se inmiscuyen en la campaña electoral violando todas las leyes. El poder ejecutivo es un poder que tiene que extraerse de la campaña electoral porque ejerce una influencia indebida no solo sobre los empleados públicos, sino sobre todos los ciudadanos que de alguna u otra manera somos controlados vía impositiva, vía represiva, vía educativa por el Poder Ejecutivo. Entonces la ley es muy seria en esto de que el Poder Ejecutivo y sus autoridades no pueden inmiscuirse en la Asamblea, en las elecciones. Ahora, bueno, el señor Chávez fue el que empezó a patear eso, ¿no? Bueno, usted lo desafió y él le respondió, bueno, ¿cuánto tengo que pagar yo? Sí, lo pagaron. Primero hicieron volvemos a lo mismo, ¿no? La demagogia típica, hicieron una recolecta con la gente. Me acuerdo aquella gente pobrísima que apoyaba a Chávez de todo corazón y con todo el entusiasmo. Le quitaron plata a esa gente, chicos, para hacer el pago. Y después, ¿verdad que el señor Chávez pagó con un cheque personal de él, de su caja de ahorros, del ejército, de la Fuerza Armada?
Y ese dinero que recogieron nadie sabe qué se hizo, alguien se lo robó, ¿no? Como son todos estos tipos. Le sacaron plata a la pobre gente en la calle, pedían en todas las esquinas, particularmente en los barrios de Caracas, y aquella gente con gran candor y con gran entusiasmo, me acuerdo que fueron al Consejo Electoral, era una manifestación como de 5.000 personas, yo salí, me tiraban los billeticos encima, toma, la gente tirando sus billeticos. Al final recogieron, según dice el Quinta República, recogieron unos 80 millones de bolívares de la época, y ese dinero, por supuesto, se desapareció. Porque, como te digo, Chávez pagó con un cheque personal de su peculio. Claro. No recuerdo cuánto fue la multa. Eran unidades tributarias. Y como cosa curiosa, porque debo decirte que es el único caso en la historia de Venezuela que ha sido multado un presidente en el ejercicio de sus funciones. Pero ni siquiera una multa de tránsito, pues en este caso una multa grave, porque era violación de la ley electoral. Pero un presidente jamás había sido multado. Entonces, cuando el señor Chávez llegó con su cheque al Consejo Electoral a entregarnos el cheque, preguntó, bueno, ¿el nombre de quién hago el cheque? Nadie sabía, ni nadie sabía a dónde había que depositar ese cheque. Bueno, después hubo que hacer unas consultas con los juristas y tal, y se llegó a la conclusión de que el cheque tenía que pagarlo en las taquillas del Banco Central de Venezuela. Esa es la historia, la anécdota de esto. De manera que Chávez sí cumplió, sí pagó. En esa campaña electoral se quedó callado, cosa que fue la única vez que alguien lo logró en la vida. Se quedó callado porque ni el rey de España lo logró. Sí. Y después, por supuesto, a partir de ahí, con un CNE ya totalmente cooptado y a su favor, hicieron lo que le dio la gana. Lo más grave de todo, utilizar los recursos del Estado, que son de todos los venezolanos, de una manera abusiva y descarada para garantizarse sus victorias electorales. Precisamente, bueno, esta anécdota, parte de nuestra historia, nos llega al día de hoy. Tenemos un CNE que fue recién designado por un Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez fue designado de manera irregular. Eso fue el 1 de julio, y una vez que lo designaron, decidió que el 6 de diciembre iban a haber elecciones parlamentarias, y no solamente eso, no solamente que iba a haber elecciones parlamentarias, sino que elevó la cantidad de diputados a 277. ¿Es este CNE el cuerpo idóneo para hacer un llamado a elecciones en el país? Y son estos rectores que ya sabemos en su gran mayoría que no son para nada independientes, los idóneos para dirigir el CNE. Mira, absolutamente no, sin ninguna duda. Pero tenemos que hacer una pequeña historia, porque yo quiero hacer una crítica, por favor, a la Asamblea Nacional. Mira, por favor, todos sabemos que las elecciones parlamentarias estaban previstas o estaban obligadas de hacerse antes del 5 de enero del año 2021. Porque el 5 de enero del año 2021, esta Asamblea Nacional, que fue electa en el 2015, termina su periodo constitucional y en consecuencia tiene que ser renovada. Es decir, antes del 5 de enero del 2021 tenían que hacerse una ley. Eso lo sabemos desde que se promulgó la Constitución, ¿tú entiendes? Eso no es nada sobrevenido. Y la Asamblea Nacional, en función de eso, a mi juicio muy tarde, a finales del año 2019, empezó a discutir seriamente este problema y se logró, por cierto, que la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se había retirado del Congreso, en una actitud infantil y tal y qué sé yo, y para montar ese parapeto inservible que es la Asamblea Nacional Constituyente, regresó, la fracción del PSUV regresó con la finalidad fundamental de ponerse de acuerdo para designar un CNE. Y empezó a caminar aquello que parecía inconcebible en el contexto político venezolano, y efectivamente se nombró en primer lugar a los 11 diputados que integrarían ese comité, y se logró por el consenso de todos los parlamentarios. Creo que fue por unanimidad en este caso. Hasta la fracción de María Corina votó en esta oportunidad. Se nombraron 11 representantes en ese comité, 6 de la oposición y 5 del chavismo, 2 diputados me estoy refiriendo, de acuerdo más o menos a la correlación de fuerzas, y entonces el comité lo preside un diputado de la oposición, que es el diputado Ángel Medina de Primero Justicia. Posteriormente a eso vino la chapuza del 5 de enero,
cuando no dejaron entrar a los diputados al Parlamento, eligieron, así entre comillas, al señor que Parra, creo que se llama, como presidente de la Asamblea Nacional. Una chapuza, un desastre de esos típicos del chavismo. Pero a pesar de eso, a pesar de ese desastre y esa chapuza del 5 de enero, el comité de postulaciones se mantuvo y logró un acuerdo otra vez con el chavismo para integrar a los 10 miembros faltantes del comité de postulaciones que tenían que venir de la sociedad civil. Y lo votaron. ¿Cómo lo votaron si había 2 congresos? Bueno, por un lado lo votaron los que estaban con Parra, por otro lado lo votaron los que estaban con Guaidó, y se constituyó el comité de postulaciones. Estamos hablando de febrero de este año. A partir de allí no se reunieron más, a pesar de que ese comité lo presidía la oposición. No se reunieron más nunca. Y la excusa que dieron hace cuestión de un mes, se la oí yo directamente en un programa de televisión al diputado Ángel Medina de Primera Justicia, la excusa era la pandemia. Como que si nosotros no estamos hablando aquí por Instagram, como si los congresos de todas partes del mundo no se siguieron reuniendo, el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso de España, con las medidas adecuadas, por Zoom, por las distintas plataformas. Ah, no, estos abandonaron ese trabajo, y eso lo abandonó la oposición, señores. Eso hay que recordarlo. Importantísimo. Hay que recordarlo porque responsabilidad aquí tiene mucha gente. ¿Por qué lo abandonó la oposición? La excusa es la pandemia, repito, a mí esa excusa no me convence. Posiblemente porque no había claridad sobre si participar o no participar en el proceso electoral, y como tú ves, estamos todavía enfrascados en eso. La oposición venezolana, salvo eso que llaman la Mesa de Diálogo Nacional, esos pequeños partidos de Timoteo Zambrano, el MAS, Claudio Fermín, salvo ese pequeño grupo de la oposición, el grueso de la oposición venezolana, bueno, y el otro, y María Corina Machado, que dice que no hay que hacer elecciones y no hay elecciones, y Ledesma y este grupo, el grueso de la oposición venezolana representada en la Asamblea Nacional, no ha decidido, no tiene una estrategia clara sobre qué hacer con el proceso electoral. Entonces, bueno, aprovechando ese vacío, el Tribunal Supremo de Justicia, y entonces ahora veremos, me empato en tu planteamiento, el Tribunal Supremo de Justicia, una vez más, violando la Constitución, designa al Consejo Nacional Electoral declarando una omisión legislativa. Esa es una figura que, mira, los más importantes juristas de este país, Bruercaría, etcétera, han discutido enormemente. Es una figura que significa una interpretación interesada y desnaturalizada del concepto constitucional. ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo de Justicia, por la vía de la omisión legislativa, usurpa las funciones de la Asamblea Nacional? Eso es absurdo. Pero porque este Tribunal Supremo no solo hace eso, ¿no? Cambia la Constitución, hace cualquier barbaridad. Pero entre las barbaridades que hace esta, la viene haciendo en los últimos 6 consejos nacionales electorales que han sido designados en Venezuela, han sido designados con esa figura, violando la Constitución que dice que tiene que ser la Asamblea Nacional en sus 2/3 partes, con las 2/3 partes de sus integrantes. Bueno, adicionalmente entonces, se nombran estos señores, estos flamantes señores, que no son independientes nada. Para nada. Ah, bueno, una cosa curiosísima. El Tribunal Supremo de Justicia nombra a 2 de sus integrantes en el Consejo Nacional Electoral. O sea, se autonombran, ¿no? Unas cosas que se dan en Venezuela que son el hazmerreír del planeta. Menos mal que nadie se entera, porque todo el mundo está en la pandemia y tal, pero si se enteraran, sería una vergüenza ajena, una pena ajena del desastre institucional el que el chavismo ha convertido a este país. Bueno, dos jueces de estas magistradas, ellas se nombran ellas mismas. Y después abiertamente dicen, mira, que son 3 representantes del gobierno y 2 de la oposición. Unos y otros. Yo he oído al señor Rafael Simón Jiménez hablando en nombre de la oposición. Es decir, se echaron la torera, no solo la designación por parte de la Asamblea Nacional que establece la Constitución, sino el carácter independiente de los miembros del Consejo Electoral. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué podía pasar? Lo previsible, un Consejo Electoral nacido de este parto de los montes no iba a producir sino otros partos de los montes. Y lo primero que hacen, su primera decisión, es agarrar nada más y nada menos que la Asamblea Nacional y aumentarle 100 diputados de un plumazo, sin que nadie sepa cuál es la razón, sin ninguna justificación,
sin haberlo discutido con nadie. Y lo más importante, sin haber modificado la Constitución. A eso la Constitución establece. ¿Sí? Ajá, a eso voy, señor Dime. Careca. Pueden, o sea, en un país normal, que ya sabemos que el de nosotros no es, con leyes normales, con Estado de Derecho, que sabemos que el de nosotros no es, ¿cuál es el deber ser para llevar a cabo o para tomar esta decisión que en un país normal sería legal, pero que en el de nosotros no es? Bueno, en un país normal tendrías que cambiar la Constitución con los mecanismos que dice la Constitución para cambiarla, porque resulta que el número de integrantes de la Asamblea Nacional está establecido en la Constitución, en el artículo 186. Estos señores lo metieron en la Constitución, así como metieron, ¿te acuerdas que te comenté? En la Constitución le dieron rango constitucional a la independencia de los miembros, también le dieron rango constitucional al número de integrantes de la Asamblea. Yo recuerdo que estando la Asamblea Nacional Constituyente, aquella que hizo la Constitución, la que presidía Luis Miquilena, en funciones, ellos tenían una comisión especial que estudiaba lo que llamaron hasta el sol de hoy el poder electoral. Bueno, esa comisión la presidía el diputado William Lara, que lamentablemente falleció hace muchos años. Sí. Y ellos fueron a hablar conmigo en el Consejo Electoral con los distintos puntos que ellos pretendían incorporar a la Constitución para oír la opinión del Consejo Electoral. Y uno de esos puntos era este, el artículo 186 que dice que la Asamblea Nacional, el número de sus integrantes será calculado en base al 1.1% de la base poblacional del país. Y yo les dije, cuando dijeron eso, ¿y por qué ustedes van a poner esto en la Constitución? Si esto nunca estaba en la Constitución, eso es un tema de ley que es fácil de manejar en caso de que en el futuro se quiera volver a una Cámara más grande por razones de que aumenta mucho la población o por cualquier razón política. Y vas al Congreso, modificas la ley y punto. Claro. Si lo metes en la Constitución, lo metes en la camisa de fuerza, que significa cambiar una Constitución. En el caso de la venezolana, tienes incluso que convocar un referéndum nacional para poder modificar un artículo de la Constitución. Bueno, no, estos señores se lo echaron en la torera, aumentaron el número de diputados, violando el artículo 186 de la Constitución de la República, o cambiándolo, eliminándolo, lo que sea. O sea, este Consejo Electoral no solo viola la ley, viola la Constitución. En un país normal, si hubieran hecho eso, estarían presos. ¿Entiendes? Presos absolutos por rebelión, por desacato, por qué sé yo, por cualquier cosa. Han violado la Constitución, que era la ley fundamental de un país. Y entonces a partir de allí las violaciones, bueno, de todo tipo. Mira, convocan un proceso electoral con 5 meses de anticipación, cuando la ley y todo el ordenamiento jurídico dice que no puede ser convocado un acto electoral, ni ninguno de sus elementos de programa pueden ser modificados, sino 6 meses antes de la fecha de la convocatoria. Esto lo hacen con 5 meses. Después incorporan una lista nacional. O sea, no solo vas a elegir diputados, como dice la Constitución y las leyes, nominales por circunscripciones y por lista por las regiones, porque la Constitución dice que el Parlamento tiene un origen en las regiones. El Parlamento es representante de las distintas regiones del país de forma proporcional. De allí su carácter representativo. Entonces estos tipos inventan una lista nacional. O sea, hay unos diputados que representan a todo Venezuela y unos diputados que representan el Zulia. O sea, son menos, esos diputados son menos importantes que los que representan a todos. ¿De dónde sacaron esa lista nacional? Un artículo que no existe. Esto no se ha visto jamás en la historia electoral venezolana, que los tipos se sacan de la chistera un número de diputados que no existe en la ley, ni en la Constitución, ni está previsto en una elección de esta naturaleza. Bueno, adicionalmente, cambian entonces la base poblacional de 1.1 que dice la Asamblea Nacional, que dice la Constitución Nacional, a 0.4. En consecuencia, aumenta el número de representantes de 166 a 277. Y lo hacen diciendo que como el INE, el Instituto Nacional de Estadística, reporta que se ha aumentado el número de votantes, la población venezolana ha aumentado a 32 millones de personas, por eso es que llegan a esa cifra de 277. ¿Y la diáspora no existe? Bueno, porque eso es otro tema. Okay.
el tema es la base poblacional, independientemente de que haya una gente que haya migrado. El próximo censo lo reflejará, pero el INE no tomó en cuenta eso, ¿no? En su análisis eso no lo tomó en cuenta, pero no importa. El tema es que esto dicen, el INE dijo que era 32 millones y por eso sacamos la cuenta así. Señores, la ley dice que las proyecciones de la base poblacional tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional con las 2/3 partes de sus integrantes. Y nadie llevó eso a la Asamblea Nacional. El INE mandó un papel diciendo, mira, ahora somos 32 millones. Ah, ok, 32 millones. Me imagino que el señor Rafael Simón Jiménez y la señora Alfonso sacaron una calculadora, una cuenta. Ah, me da 277 diputados. Sin ninguna justificación, violando la ley. Además, en un proceso eleccionario que, mira, aquí lo que va a pasar es que un diputado en Amazonas va a ser electo por 200 votos. Tú vas a ver, mientras que un diputado en el Zulia va a costar 600.000 votos. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad? Claro. ¿Qué se esconde detrás de esto? Porque la Esa gente es la gran también pregunta que saber. se hace la gente, claro. Sí, ¿por qué hicieron eso? Bueno, hicieron eso porque el PSUV quiere garantizarse las 2/3 partes de esa Asamblea Nacional, porque la proporcionalidad, la representación de las minorías, todo eso que dicen ellos que es la razón por la cual han modificado esto ilegal e inconstitucionalmente, pero bueno, es la justificación que le dan. Todo eso lo podías hacer con 166 diputados, no tenías por qué llegar a 277. El problema es que si 166, la oposición, aunque solo participe esta gente de la Mesa de Diálogo Nacional, obtiene 40, 50 diputados, pierde las 2/3 partes del PSUV. Claro. Por eso aumentan a 277 y además desproporcionalmente, de manera que controlando Apure, Cogede, del Tamacuro, Sucre, los pequeñitos estados, independientemente de lo que pasa en las grandes ciudades, el PSUV mete las 2/3 partes, 160 diputados. Ahora vamos y controlarán la asamblea. No, continúa. Esa es la razón. Ok, vamos a hacer un ejercicio, lo quisiera invitar a que se ubique nuevamente en el año 99, siendo usted rector del Consejo Nacional Electoral y hay un ministro de la Defensa, un poco retrotrayendo la situación reciente que vimos con Padrino López, que dice, bueno, que la oposición nunca tendrá aspiración, nunca llegará al poder. ¿Qué hubiese hecho usted? Porque si vamos a la fecha, el CNE actual recién nombrado no se ha pronunciado, se pronunció todo el mundo, hasta distintos países rechazó ese pronunciamiento del 5 de julio de Vladimir. Pero ¿qué hubiese hecho usted o qué hubiese hecho un rector del Consejo Nacional Electoral en un país normal? Bueno, yo hubiera armado un escándalo, si hubiera sido el presidente del CNE, por supuesto, y hubiera mandado a callar al ministro de la Defensa y a retractarse de su declaración, y si no lo hubiéramos multado, le hubiéramos aplicado la ley electoral, lo hubiéramos multado y lo hubiéramos llevado a la Fiscalía General de la República, porque eso es un delito electoral, en un contexto de una campaña electoral ya convocada, como lo hizo el señor Padrino. Si él lo hubiera dicho hace 2 meses, bueno, es una violación de la Constitución, del carácter apolítico de las Fuerzas Armadas, etcétera, que estos señores del alto mando hacen a cada rato y que vienen haciendo desde que Chávez estaba vivo. Pero en el contexto de un proceso electoral ya convocado como es una violación de la ley electoral y está claramente penada en la ley electoral. Entonces, bueno, yo recuerdo, retrotrayéndonos, siendo yo presidente del Consejo Electoral, mandamos a sacar del aire el programa a lo presidente. Por cierto, claro, no se transmitía por radio en ese momento, sino por BTV, cuya presidenta era Maripili Hernández, la periodista Maripili Hernández, y el programa se hacía entre ella y el presidente de la República. Nosotros le ordenamos al presidente de la República que suspendiera ese programa, que no lo podía seguir emitiendo hasta que terminara la campaña electoral. La señora Maripili Hernández dijo que ella no iba a suspender nada, y nosotros llamamos al ministro de la Defensa y le dimos la orden como jefe del Plan República, al ministro de Defensa, no, al jefe del Comando Estratégico Operacional, que era el jefe del Plan República, pero claro, estaba allí el ministro de la Defensa y le dimos la orden. Tienen que, si transmiten, si empieza la transmisión del programa esta noche, les ordeno que tumben la señal en los mecedores en el aire. Y estos militares inmediatamente fueron de allí a donde el presidente de la República a decirle, mire, no nos queda más remedio que acatar lo que dice el Consejo Electoral.
De manera que si usted va a transmitir, vamos a tumbar la señal. Era otro país, ¿tú me entiendes? Era otro Funcionaba país. la división de poderes, los militares eran, a pesar de que venían de estar todos ellos implicados en los golpes de Estado, tenían todavía una visión institucional y había un sentido de la democracia que el chavismo ha venido pateando durante 20 años para llevar al país a este desastre que hoy tenemos. Con una concepción muy clara, porque la gente se pregunta, y yo no quiero que de esta entrevista, al que nos esté oyendo, llegue a la conclusión, bueno, pero mira, Caleca está clarísimo con todo lo que está diciendo, de manera que aquí no hay que votar y hay que retirarse de todo eso. Precisamente Luis Ángel Llanes está en este momento planteando, porque lo está escuchando, dice que podemos esperar de este régimen que todo lo hace a su conveniencia. Y es la inquietud, y por eso nuestra inquietud de conversar con usted, un poco para aclarar esta realidad que nos está afectando. Porque, por ejemplo, usted hablaba claramente del tema de los lapsos que no se han cumplido, de la ilegitimidad de la constitución del actual CNE que fue nombrado en función de una manipulación de la ley del Tribunal Supremo de Justicia a través de un supuesto vacío de poder. Pero no hemos ido un poco más allá. Vimos que hay un lapso que es menor al establecido en la ley, pero hablemos también de la plataforma, de la estructura, porque el CNE no es solo rectores, el CNE es todo un personal calificado que no solamente está en Caracas, que está en las regiones, está la estructura más la plataforma tecnológica en estos momentos en Venezuela, lista para llevar a cabo un proceso electoral de la envergadura y la complicación, porque lo han complicado más como son unas parlamentarias. Por supuesto que no. Yo lo vengo diciendo desde por lo menos del año 19, vengo diciendo cuando hablábamos de que era necesario nombrar el Consejo Electoral, la razón por la cual yo lo planteaba con urgencia en los sitios donde me reunía y en los medios de comunicación, era porque decía, miren, unas elecciones parlamentarias para que sean mínimamente confiables requieren por lo menos 10 meses de participación. Imagínate tú. Eso estoy hablando de mediados del año 2019, cuando todavía había tiempo. De manera que apúrense a nombrar Consejo Electoral, que nunca me hicieron caso a eso, y ahora vienen y la convocan 5 meses antes. Bueno, estamos presentando un problemita de conexión con el señor Caleca. Hace referencia precisamente a la inquietud que le planteamos, porque tal como le señalábamos, el Consejo Nacional Electoral no es solamente un tema de rectores, de si son independientes o no, es un tema de personal calificado, no solamente en Caracas. Se nos cayó la comunicación, vamos a tratar de la conexión, de restablecerla. Decía que no es solamente un tema de rectores, sino también un tema de toda una estructura, porque es personal que sabemos que, como en toda institución de gobierno, como en toda empresa de gobierno, a raíz de esta crisis que agobia al país, muchos se han ido. Hay muchos especialistas que han decidido salir del país y precisamente han abandonado estas funciones en el Consejo Nacional Electoral. Recientemente hubo un incendio fuerte en las instalaciones de este ente que se decía había afectado a gran cantidad se cayó el internet. Bueno, habíamos como que durado mucho. Lamentablemente se cayó el internet y se nos interrumpe esta conexión. Ya estamos llegando casi a la hora, sabemos que nos corta. Aquí me está escribiendo, vamos a ver qué novedades me dice si no posponemos esta conexión y anunciamos. Estoy intentando conectar, vamos a ver con los datos. A ver si logramos por lo menos cerrar ideas, porque es fundamental y es parte del propósito de esta entrevista obtener respuestas, porque no es solamente que nos digan que la estructura no sirve, que la plataforma no sirve, que
que ellos siempre configuran las cosas para salirse con las suyas, sino también es fundamental que nos digan que a pesar de ello es viable votar, que es fundamental participar, que es importante también que indaguemos y si no, nos queda tarea pendiente para una siguiente conexión. Si el abstencionismo históricamente nos ha llevado a algo o ha llevado al pueblo de una nación a algo, si el abstencionismo es una respuesta, es una forma de protesta, porque respetamos el punto de vista de quienes promueven el voto y también respetamos el punto de vista de aquellos que se oponen a sobre todo en regímenes dictatoriales. Escuchamos, por ejemplo, argumentos que dicen que dictadura no sale con voto, pero es fundamental escuchar los distintos puntos de vista y precisamente este análisis nos parece fundamental y valioso que obtenerlo desde el punto de vista de una experiencia tan calificada y tan rica como la del señor Calega. Son 5 de la tarde, 50 minutos. Todavía el señor Calega está intentando comunicarse. Creo que lo pertinente, como no logramos la comunicación, es despedirnos. Si logramos de nuevo restablecer, lo volvemos a anunciar por las redes para que ustedes puedan aprovechar esta rica conversación y esta valiosa conversación que estamos teniendo con el señor Andrés Calega, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Recuerdo que todas estas entrevistas que se están realizando están siendo alojadas en la página de YouTube también del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia y en su cuenta también de IGTV, de Instagram, CNP Zulia. Si no pudieron ver la primera parte de la entrevista, los invito a que visiten nuestra página en Instagram y también en YouTube. Allí estará alojada esta entrevista o lo que logramos conversar a pesar de las dificultades. Muchísimas gracias, que pasen feliz tarde. Gracias por conectarse desde el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia. Los invitamos a que estén bien pendientes. Seguro que reprogramaremos este contacto porque quedaron muchos temas por conversar y muchas orientaciones por recibir. Muchísimas gracias al señor Calega, muchísimas gracias a ustedes por conectarse.